Muy buenos días. Hoy leeremos la Biblia en un año, capítulo 48. Dice así: agudiza tu conciencia. En el pasaje de hoy Jesús plantea esta cuestión: ¿qué está permitido? ¿Hacer el bien o hacer el mal? En Marcos 3:4. Yo era ateo y creía que nuestros cuerpos y mentes, junto con las circunstancias en las que habíamos nacido, determinaban todas nuestras acciones. Lógicamente, según me parecía, si no existía Dios, no hay base ninguna para la moralidad. Por lo tanto, siguiendo esta lógica, no hay un bien ni un mal absolutos. Aún así, en lo profundo de mí sabía que sí existía algo llamado bien y mal. Aunque no creía en Dios, eran las palabras que usaba a pesar de eso. Solo cuando encontré a Jesús comprendí que existía un Dios que ha creado un universo moral. En las Escrituras y particularmente en la persona de Jesucristo se revela la naturaleza del bien y del mal. Dios nos ha dado una conciencia para que sepamos que algunas cosas están bien y otras mal, pero nuestras conciencias se pueden ablandar, por lo que necesitamos ser agudizadas por la verdad objetiva. Vamos a leer Proverbios 5 del 1 al 14. El peligro de la inmoralidad sexual. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría y escucha atentamente mis consejos. Así tendrás prudencia y cuidarás bien tus palabras. Si la mujer de otro habla con voz dulce y su lengua es más suave que el aceite, al final ella solo te traerá amargura y dolor. Será más cortante que una espada de dos filos. Ella te conduce por un camino que lleva a la muerte. Sus pasos van directamente al sepulcro. A ella no le interesa el camino de la vida, ni tiene conciencia de que va por el mal camino. Ahora pues, hijos míos, escuchadme y obedezcan mis palabras. Aléjate de la mujer que comete adulterio, ni siquiera te acerques a la puerta de su casa, para que no seas avergonzado, ni algún extraño se quede con lo que trabajaste durante años, para que ningún extraño se llene con tus bienes, ni vaya a parar a casa ajena el fruto de tu trabajo. Al final de tu vida estarás triste por haber arruinado tu salud y por haber perdido todo lo que tenías. Entonces dirás: ¿por qué no escuché a mis padres? ¿Por qué no escuché a mis maestros? Me negué a ser disciplinado, me negué a ser corregido. Ahora sufro casi la ruina total y soy juzgado ante toda la comunidad. El primer punto es: guárdate del mal disfrazado de bien. Todo pecado implica una especie de engaño, que suele ser el mal disfrazado de bien. Se da de una atracción superficial. De los labios de la adúltera fluye miel. Su lengua es más suave que el aceite, pero al final resulta más amarga que la hiel. Y seguir este camino lleva a la muerte y al sepulcro. Estos versículos capturan tanto la atracción como el peligro de la tentación sexual. Vivimos en una sociedad cada vez más sexualizada, donde la pornografía en internet está fácilmente disponible a nuestro alrededor. Toda esta está llena de imágenes sexuales que nos animan a buscar la satisfacción sexual. Nuestra sexualidad es una bendición dada por Dios. Está en Génesis del 2 al 24. Que si se usa mal puede ser destructiva y dañarnos. Estos versículos nos alertan del atractivo del pecado sexual y nos advierten para que no seamos embaucados por él mismo. De lo contrario, acabarás por lamentarlo. También está en Proverbios del 5 al 11. Hoshet Neyer escribe: la prudencia es nuestra aliada. Nos ayuda a no vivir lamentándonos. Creo que lo más triste del mundo sería llegar a la ancianidad y mirar en retrospectiva lo que ha sido mi vida y no sentir más que remordimientos acerca de lo que hice o lo que dejé de hacer. La prudencia nos ayuda a tomar decisiones en el ahora, con las cosas con las que estaremos contentos en la mañana. Mantente alejado de escoger un camino del que luego te arrepentirás. Aléjate, ni siquiera te acerques a la puerta de su casa. Si ignoramos este consejo, podemos acabar desperdiciando nuestra vida y al final de ello lo lamentaremos profundamente. No coquetees con la tentación, huye de ella. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, ayúdame a tomar precauciones sabias en mi vida para mantenerme lejos de todo lo que me puede llevar al pecado. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ahora vamos a leer Marcos 2,
del 18, Marcos 2 del 18 al 3. Una pregunta sobre el ayuno. Al ver que los seguidores de Juan y los fariseos estaban ayunando, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron: los seguidores de Juan el Bautista y los de los fariseos ayunan, pero tus seguidores no. ¿Por qué? Jesús le contestó: cuando hay una boda, ¿cómo pueden ayunar los amigos del novio mientras él está con ellos? No pueden ayunar mientras él esté presente, pero llegará el día en que se llevarán al novio y entonces ese tiempo ayunarán. Nadie arregla un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque la tela nueva se encoge y rasga el vestido viejo, y entonces se romperá más. Ni tampoco echa vino nuevo en cueros viejos, porque el vino revienta los cueros, así se dañan tanto el vino como los cueros. Más bien se echa el vino nuevo en cueros nuevos. Jesús es Señor del día de descanso. Un día de descanso, Jesús iba por unos sembrados, y mientras caminaban sus seguidores empezaron a arrancar espigos. Entonces los fariseos empezaron a decirle: oye, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido en el día de descanso? Y Jesús les dijo: ¿no han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron necesidad de hambre, cuando Abiatar era el sumo sacerdote? David entró a la casa de Dios y comió los panes que se ofrecían a Dios y se los dio a sus compañeros, y ustedes bien saben que no se permitía a nadie comer de esos panes, sino solo a los sacerdotes. Entonces Jesús les dijo a los fariseos: el día de descanso se hizo para beneficio de la gente, no la gente para beneficio del día del descanso. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor de todos los días, incluso del día de descanso. Ahora vamos a leer Marcos 3 del 1 al 30. Jesús sana en el día de descanso. Jesús entró de nuevo en la sinagoga y allí estaba un hombre que tenía una mano paralizada. Unos lo observaban con atención para ver si Jesús iba a sanar al enfermo en un día de descanso. Estaban buscando algo de acusarlo. Jesús le dijo al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y pon frente a todos. Luego Jesús le dijo: ¿qué se debe hacer en el día de descanso? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero ellos seguían en silencio. Entonces Jesús los miró con enojo y a la vez con mucha tristeza, porque eran muy tercos. Luego Jesús le dijo al hombre: extiende la mano. El hombre la extendió y la mano quedó sana. Inmediatamente los fariseos se fueron y empezaron a hacer planes con los herodianos para matar a Jesús. Mucha gente sigue a Jesús. Jesús salió con sus seguidores hacia el lago de Galilea y una gran multitud lo siguió. La gente venía de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del oriente del Jordán y de la región de Tiro y de Sidón. Todos iban a ver a Jesús porque habían oído del bien que estaba haciendo. Cuando Jesús vio que había tanta gente, les pidió a sus seguidores que le consiguieran una barca pequeña. Jesús quería la barca para que la multitud no se amontonara sobre él. Él había sanado a mucha gente. Por eso todos los enfermos se empujaban unos a otros para poder llegar hasta Jesús y tocarlo. Cuando los espíritus malignos que algunos tenían venían a Jesús, se arrodillaban ante él y gritaban con fuerza: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les ordenó con severidad que no hablaran de él delante de la gente. Jesús elige a sus 12 apóstoles. Luego Jesús llamó a los que quiso llevar consigo y se retiró a las montañas, y ellos se fueron con él. Entre ellos eligió a 12 para que estuvieran con él y luego enviarlos a otros lugares para anunciar su mensaje. Los llamó apóstoles. También los eligió para que tuvieran poder de expulsar demonios. Estos son los 12 hombres que él eligió: Simón, a quien llamó Pedro; Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomeo, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el nacionalista, Judas el Iscariote, quien negó a Jesús. Jesús y Satanás. Luego Jesús regresó a casa y nuevamente se reunió una gran multitud. Había tanta gente que Jesús y sus seguidores no podían
ni comer. Cuando los familiares de Jesús supieron lo que estaba pasando, fueron rápidamente a llevárselo, pues había mucha gente diciendo que estaba loco. Los maestros de la ley que venían de Jerusalén decían: Beelzebú está con él. Él expulsa a los demonios por el poder del jefe de los demonios. Entonces Jesús llamó a la gente y empezó a hablarles con ejemplo. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino se divide contra sí mismo, no podrá sobrevivir. Asimismo, una familia que se divide contra sí misma tampoco podrá sobrevivir. Entonces, si Satanás está en contra de sí mismo y se divide, no podrá sobrevivir y habrá llegado su fin. Nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y robar sus pertenencias así nada más. Primero hay que atar al hombre fuerte y luego sí robar su casa. Les digo la verdad, Dios le perdonará a la gente cualquier pecado, incluso a quienes reniegue de él, pero jamás perdonará a quien se atreva a renegar del Espíritu Santo. El que lo haga será culpable para siempre de ese pecado. Dijo esto porque los maestros de la ley lo acusaban de tener un espíritu maligno. Decídete acerca de Jesús. ¿Era bueno o malo? ¿Quién es Jesús? Todos tenemos que tomar una decisión acerca de Jesús. ¿Era malo? ¿Estaba loco? ¿O acaso era Dios? Esto no es una cuestión novedosa. La gente del tiempo de Jesús también tuvo que decidirse entre estas opciones. Jesús no fue simplemente un gran maestro religioso. Está claro que se veía a sí mismo como mucho más que eso. Jesús hizo sorprendentes afirmaciones acerca de sí mismo. Incluso en esta parte tan relativamente pequeña del Evangelio de Marcos vemos unas cuantas de sus afirmaciones. Lewis señaló que un hombre que fuera simplemente un hombre y que dijera las cosas que dijo Jesús no podría ser un gran maestro moral, sino que se trataría de un lunático o el mismísimo demonio. Tienes que escoger, escribe Lewis, o bien Jesús era y es el Hijo de Dios, o bien era un loco o algo mucho peor. Pero continúa, no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que fue un gran maestro moral. Él nos dejó abierta esa posibilidad, no quiso hacerlo. Solo hay tres opciones: o bien era un malvado o un lunático o sus pretensiones eran verdaderas. ¿Era un malvado? Los maestros de la ley dijeron de él: Beelzebú, el propio jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlo. Afirmaban que tenían un espíritu inmundo. ¿Estaba loco? La gente decía: Jesús, que se había vuelto loco. ¿Es Dios? Jesús está diciendo implícitamente que Él es el novio. Se describe a sí mismo como Señor, incluso del sábado. Y cuando el espíritu maligno grita: tú eres el Hijo de Dios, Jesús no lo niega, sino que les ordena terminantemente que no dijeran quién era Él. Nuestras decisiones acerca de si Jesús es un malvado, está loco o es Dios, tiene enormes consecuencias. Después de pasar 3 años con él, sus discípulos llegaron a la conclusión de que era el Hijo unigénito de Dios, la palabra hecha carne, un hombre cuya identidad era la de ser un Dios. Jesús los llamó como nos llama a nosotros, primero para estar con Él y después para llevar su mensaje al mundo entero. A aquellos que le tomaron por malvado les dice: quien blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Este versículo ha causado gran angustia a mucha gente, pero todo el que esté preocupado por él mismo es que no ha cometido tal pecado. Aquellos que se arrepientan serán perdonados. El hecho de que se sientan preocupados es decir que quieren arrepentirse. Es la prueba más segura de que no lo han cometido. Aquí no se está refiriendo a pronunciar una frase, sino a una actitud mental irreversible. Jesús no dice que hayan cometido un pecado, sino que advierte del peligro en el que están. Aquellas personas no eran una gente cualquiera. Los escribas eran acreditados maestros teólogos del pueblo de Dios. Estaban en contacto diario con la palabra de Dios. Este pecado es una actitud que trastorca el bien en mal.
y el mal en bien. La persona que lo haga ha caído hasta un punto en que ya no se puede arrepentir ni ser perdonado. También cayó en esta categoría Judas Iscariote, el que lo traicionó. El Nuevo Testamento nos asegura de que todo el que se arrepiente y se vuelva a Jesús será perdonado. Vamos a hacer una pequeña oración. Jesús, te alabo hoy como el novio, mi Señor y el Hijo de Dios. Ahora vamos a leer Éxodo 21 del 1 al 22. Otras leyes y mandamientos. Estas son las otras leyes que les darás. Cuando compres un esclavo hebreo, él debe servirte durante 6 años, pero en el 7º año quedará libre sin tener que pagarte nada por su libertad. Si llegó soltero, se irá soltero. Si llegó casado, su esposa se irá con él. Si su amo le da esposa y tiene hijos, entonces es libre de irse después de terminar sus años de servicio. Pero su esposa e hijos no pueden ir con él porque todavía pertenecen a su amo. Pero si el esclavo decide que quiere quedarse con el amo, debe declarar: amo a mi amo, a mi esposa y a mis hijos, y no quiero mi libertad. Entonces el amo deberá traerlo ante Dios. Lo llevará ante la puerta o el marco de la puerta y le perforará la muñeca, la oreja con un punzón. De esta manera será su esclavo de por vida. Si alguien tiene que vender a su hija como esclava para pagar una deuda, ella no saldrá libre como los esclavos varones. Si no le agrada al amo que la compró, él debe permitir que deshagan la venta. No le puede vender a ningún extranjero debido a que no fue justo en la manera de tratarla. Si se le da a su hijo para que ella se case con él, la debe tratar como a una hija. Si además se casa con otra mujer, no debe reducirle a su primera esposa la comida, ni la ropa, ni los deberes conyugales. Si él no cumple con cualquiera de estas 3 cosas, ella quedará libre, sin tener que pagar nada por su libertad. El que golpea a otro y lo mate, será condenado a muerte. Sin embargo, si alguien mata a otro por accidente, fue porque Dios así lo quiso. Yo estableceré un lugar a donde esa persona pueda huir. Pero si alguien con premeditación mata a otro, será condenado a muerte, aunque haya que sacarlo de mi altar. El que golpea a su papá o a su mamá será condenado a muerte. El que secuestra a alguien será condenado a muerte. Así haya vendido a la persona secuestrada o la tenga todavía en su poder. El que maldiga a su papá o a su mamá será condenado a muerte. Si en pelea un hombre golpea a otro con una piedra o con un puño y el otro no se muere, pero queda enfermo en cama, el que lo golpeó debe pagarle las curaciones y el tiempo perdido hasta que se recupere. Si se puede levantar y caminar con la ayuda de un bastón, el que lo golpeó será declarado inocente. Si un hombre golpea a su esclavo con un palo y lo mata, la muerte del esclavo debe ser vengada. Pero si el esclavo no muere de inmediato, la muerte del esclavo no debe ser vengada. Cuando muere el esclavo o la esclava, el dueño pierde su propio dinero porque él pagó por el esclavo o la esclava cuando los compró. Si 2 hombres mientras pelean golpean a una mujer embarazada y hacen que pierda a su hijo, pero a la mujer no queda gravemente herida, el responsable pagará una multa. El esposo de la mujer, con la ayuda de los jueces, decidirá de cuánto la multa. Si la mujer queda herida, se debe cobrar vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Si alguien golpea a su esclavo o esclava en el ojo y queda ciego de ese ojo, lo deberá dejar en libertad a cambio del ojo. Si de un golpe le tumba un diente a su esclavo o esclava, debe darle libertad a cambio del diente. Si un toro embiste con sus cuernos a una persona y la mata, el toro debe morir a pedradas y nadie comerá su carne. Sin embargo, no se castigará al dueño del toro. Pero si el mismo toro ya desde antes tenía esa costumbre y el dueño ya había sido advertido, entonces el dueño es culpable. Al toro lo matarán a pedradas y el dueño será condenado a muerte. Si le cambian la pena de muerte por una multa, pagará toda la multa para salvar su vida. Esa misma ley
se aplica en el caso de que el toro mate al hijo o a la hija de alguien. Si el toro mata a un esclavo o una esclava, el dueño del toro pagará 30 monedas de plata al dueño del esclavo o de la esclava, y al toro se le dará muerte apedreada. Si un hombre deja abierto un pozo o hace un pozo y no lo tapa, y un toro o un burro caen en él, el dueño del pozo pagará por el animal, pero podrá quedarse con su cuerpo. Si un toro mata a otro toro, la diferencia de diferente dueño, ese toro debe ser vendido y entre los dos propietarios repartirán el dinero. También se dividirán entre ambos el cuerpo del animal muerto. Pero si ese toro ya tenía la costumbre de herir a otros toros y su dueño no le había encerrado, entonces el dueño debe pagar toro por toro, pero el cuerpo del animal muerto le pertenece. Si alguien se roba un toro o una oveja y lo mata o vende, pagará 5 toros por cada toro y 4 ovejas por cada oveja. Si atrapan al ladrón de noche en el momento del robo, lo golpean y se muere, nadie será culpable de asesinato, pero si ya es de día, será castigado quien lo haya golpeado y dado a muerte. El ladrón debe pagar lo que se robó. Si no tiene con qué pagar, será vendido como esclavo para que pague así lo que se robó. Si lo que se robó, ya sea un toro, un burro o una oveja, todavía está vivo, el ladrón pagará el doble. Si alguien deja pastar alguno de sus animales en un campo o un viñedo que no le pertenece, pagará lo que el animal se comió. El pago saldrá de la mejor parte de su cosecha. Si alguien prende un fuego y el fuego se esparce y quema el trigo que ya ha sido cosechado, o el que está por cosecharse, o cualquiera otra siembra, tendrá que pagar los daños ocasionados por el fuego. En cada caso de una persona le da otra cosa de valor para que se lo guarde y se lo roban de la casa. Entonces, si agarran al ladrón, el ladrón pagará el doble de lo que se roba. Pero si no lo agarran, llevarán al dueño de la casa ante Dios para que jure que no fue él el que robó la propiedad de su vecino. Si hay un desacuerdo con respecto a quién es el dueño de un toro, un burro, una abeja, ropa o cualquier otra cosa que se haya perdido, y ambas personas dicen eso es mío, lo llevarán a los dos ante Dios. Aquel que Dios decía que es culpable pagará el doble de lo que se robó. En caso de que una persona le dé a otro un burro, un toro, una oveja o cualquier animal para que se lo cuide, el animal muere o lo hieren o se lo roban, ambas personas jurarán por el Señor que no fueron culpables de apoderarse de lo ajeno. El dueño aceptará el juramento y la otra persona no tendrá que pagar nada. Pero si el que lo cuida fue quien se robó el animal, tendrá que pagarle el animal al dueño. Si el animal fue destrozado por una fiera, el que lo cuida traerá los restos del animal destrozado y así no tendrá que pagar nada. Si alguien pide prestado un animal y el animal es herido o muere sin que el dueño esté presente, el que lo pidió prestado tiene que pagarlo. Pero si el dueño está presente, no tendrá que pagar nada. Si el animal está alquilado, lo único que tendrá que pagar será el costo del alquiler. Si un hombre seduce a una mujer virgen que no esté casada y tiene relaciones sexuales con ella, tendrá que pagar la dote y casarse con ella. Si el papá de la muchacha dice que definitivamente no quiere que ella se case con él, de todas maneras el hombre tendrá que pagar la dote completa. Tienes que dar muerte a toda mujer que practique la brujería. Quien tenga relaciones sexuales con un animal será condenado a muerte. Quien ofrezca sacrificio a otros dioses distintos al Señor también será condenado a muerte. No maltraten ni oprimas a los inmigrantes, porque ustedes también fueron inmigrantes en Egipto. No maltrates a las viudas ni a los huérfanos. Si los maltratas y ellos me piden ayuda, con toda seguridad que yo los voy a oír, me enojaré mucho y te mataré a espada. Tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Si le prestas dinero a algún pobre de mi pueblo, no te portes con él como un prestamista y no le cobres intereses. Si él te entrega su abrigo para garantizarte que te va a pagar, devuélveselo antes del anochecer. Pues si no tiene su abrigo para protegerse del frío, no va
a tener con qué cubrir su cuerpo a la hora de dormir. Y si él me pide ayuda, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. No ofendas a Dios ni maldigas al gobernante de tu pueblo. En tiempo de cosecha me darás tu primer fruto y tu primer vino. No esperes hasta más adelante en el año. Me darás tu primer hijo. Me entregarás también la primera cría de tus vacas, de tus ovejas. Los primeros 7 días se quedará con su mamá, pero al octavo día de nacida me lo entregarás. Ustedes serán mi pueblo santo. No coman carne de animales que las fieras hayan matado, que los perros se coman esa carne. Promueve el bien y evita el mal. El pueblo de Dios elaboró leyes para su sociedad. Algunas de esas leyes no pueden parecer muy extrañas y duras, pero si las comparamos con las leyes de otros pueblos de la antigüedad, son admirablemente humanas y algunos de sus principios son una de la aplicación de hoy en día. Aquellas leyes fueron diseñadas para limitar el mal. Por ejemplo, existe un derecho a la autodefensa, pero no al uso de una fuerza excesiva en la autodefensa. También hay una prohibición de escalar la violencia y se provee de un castigo equivalente, vía por vía, ojo por ojo, y así va siguiendo. Está claro que la ley se creó para los jueces y no para las personas individuales. Ver en Deuteronomio 19 del 18 al 21. Es una guía para jueces para dictar sentencias. Nunca se hizo para que las personas individuales aplicaran la venganza descritas. De hecho, casi nunca se tomaban al pie de la letra, excepto en el caso de crímenes capitales. Las leyes se veían como la máxima pena que era posible aplicar, pero por lo general los castigos se reemplazan por multas económicas y compensaciones de daño. Para el lector de la antigüedad, el énfasis en los derechos de los esclavos resultaría revolucionario. Los amos tenían que liberar a sus esclavos tras un máximo de 6 años, y se daban estrictos controles para limitar el maltrato de los esclavos. Parece ser que había una preocupación especial por los derechos de las esclavas, las cuales eran especialmente vulnerables en el mundo antiguo. No podían ser tratadas como los esclavos varones, sino que tenían que ser dadas en matrimonio o permitirles ser rescatadas. Al mismo tiempo, las leyes de Israel de la antigüedad buscaban promover el bien. Dios declara, ustedes serán mi pueblo santo. También había leyes para proteger a los extranjeros, así como a las viudas y los huérfanos. En el pasaje de mañana veremos que también había leyes que aseguraban la justicia para los pobres. Se enseñaban a las personas a no buscar venganza ni guardar rencores, sino amar a tu prójimo como a ti mismo. Las leyes ayudan a construir una comunidad que tenía como base la mutua dependencia y la rendición de cuentas. Cada una de sus peculiaridades leyes ayudaba a que el pueblo aprendiera su permanencia común y el cuidado de los unos por los otros. Esta es una lección que todos hemos de aprender, especialmente en el ambiente independiente y aislado de la vida en el siglo XI. No seguíamos las leyes y los decretos simplemente porque tengamos que hacerlo, sino porque ayudan a tratar a cada persona como alguien hecho a la imagen de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, enséñame a evitar el mal y a hacer el bien en mi vida. Ayúdame a tratar cada persona con la que me relacione hoy como alguien hecho a la imagen de Dios, con amor, respeto y dignidad. Pipa añade, las sanciones de Jesús en Sabbat nos muestran la manera radical en la que él interpretó las leyes del Antiguo Testamento. Es bueno haber leído Éxodo 21 y 22. Se pueden encontrar más sugerencias prácticas. Recuerda que este podcast está hecho por el pastor Nicky Gunberg de la iglesia NTV en Londres, y el que le da vida a este podcast es Jesús David Rodríguez Rojas.